en esta iglesia. Voy a pedirles, por favor, que vayamos a Hechos, al capítulo 8 de Hechos. Y vamos a leer 4 versículos. Hechos 8 del 1 al 4. Este es el segundo mensaje de la serie, gracias hermano, de mensajes denominada Los primeros años de la iglesia, parte 2. A los que no han escuchado el primer mensaje, con el objetivo de poder ir entendiendo mejor, les invito a visitar el canal de YouTube y escuchar el mensaje. Mientras van en el carro, pueden ponerlo y le pueden poner un poco de velocidad al mensaje, al 1.5 hasta el 2, a veces es entendible, pero para que lo escuchen, porque hay detalles importantes que se dijeron ahí. Hoy es el segundo mensaje y vamos a leer Hechos 8 del 1 al 4. Nuevamente, seguiré leyendo y exponiendo usando la traducción de la Reina Valera SBT, una Biblia nueva, pero realmente con una preocupación muy grande en ser fiel a los originales. Dice, y Saulo consentía en su muerte. Y en aquel día hubo una gran persecución contra toda la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y unos varones piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba a la iglesia entrando por las casas y arrastrando a hombres y mujeres, los ponía en la cárcel. Mas los que fueron esparcidos pasaban por todas partes anunciando la palabra. Bendito Dios y Padre, gracias por tu hermosa palabra, por tu santa palabra. Gracias por haberte revelado a nosotros. Oh Dios, tu misericordia y tu gracia es evidente en nuestra vida. De tal modo, Padre Santo, es tan grande que nos has concedido, me has concedido predicar tu palabra por tu gracia. Yo te ruego, oh Dios, que el estudio de esta serie de mensajes, estos capítulos de hechos, nos santifiquen y remuevan nuestro ser para glorificar a Cristo, trabajando para la salvación de los perdidos. Mueve esta humilde iglesia, Señor, con una pasión en nuestros corazones, un fuego que no se apague, que soportemos todas las aflicciones, siempre y cuando el nombre de Cristo sea glorificado. Te ruego para que la exposición de estos versículos sea dirigida de principio hasta fin por tu Espíritu Santo en mi persona. Y es por eso, Padre, que no me canso de pedirte humildad. Y quita de mí el orgullo, Señor. ¿De qué me sirve predicar con orgullo? Quítame y dame humildad para predicar con humildad. Que el amor, Padre, siga creciendo más por mis amados hermanos, esta iglesia. El poder de tu palabra sea manifestado en nosotros. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. La hostilidad hacia la iglesia de Cristo resulta ser un abono para la fe cristiana. Ese es el título del mensaje de esta mañana. En abril del año 2022,
tuve la oportunidad de visitar El Salvador. Específicamente estuve en la ciudad de San Miguel, una ciudad muy caliente. Viajé para un congreso para pastores que también era abierto para creyentes en general. En esos días, El Salvador tenía un mes de haber iniciado lo que ellos llamaron o llaman la guerra contra el terrorismo, que no es más que la guerra contra las maras y pandillas y la delincuencia organizada. Lo denominaron una guerra contra el terrorismo, una guerra que personalmente considero pertinente, que consistía en la búsqueda, persecución y encarcelamiento. Bueno, el objetivo era que de los verdaderos delincuentes asociados en organizaciones criminales conocidas como maras y pandillas. Esto fue una decisión del presidente, famoso presidente salvadoreño, Nayib Bukele. Y se dio luego de que a finales de marzo de ese mismo año se habían dado casi 90 muertes violentas. Entonces se culpó a las maras y pandillas y como reacción de eso se hizo toda una legislatura, un estado de excepción y empezaron esa guerra. Recuerdo que el día que venía de regreso para Honduras, tenía que abordar el bus hacia Tegucigalpa desde otras ciudades, de la ciudad de San Salvador. Entonces viajé desde San Miguel hasta San Salvador en un bus interurbano. En el camino hacia San Salvador nos detuvieron en dos ocasiones, en dos retenes. Primero un retén policial y luego un retén militar. En cada uno de ellos el bus paró y nos pidieron a todos los hombres que nos bajáramos y si andábamos mochila, que la bajáramos. Nos pidieron que nos quitáramos la camisa. Bueno, yo soy musculoso, no tuve problema, ¿verdad? Y revisaban cualquier cosa que nos identificara con las maras y pandillas. Esto con el objetivo de apresar y llevar a la cárcel a quien ellos consideraran era un peligro para la ciudadanía. En Honduras tuvimos mucha información de cómo fue esta búsqueda y el encarcelamiento de estos delincuentes, el trato que se les dio. Las autoridades salvadoreñas llegaron inclusive a rodear colonias y ciudades para perseguirlos y para apresarlos. Hoy los salvadoreños en general están muy contentos con esas medidas de seguridad. Bueno, considero que todo esfuerzo sincero y categórico de un Estado contra los delincuentes siempre será bien visto. Pero los seres humanos no pueden hacer cosas perfectas, pero a los ojos de la ciudadanía en general, siempre esos esfuerzos sinceros serán bien vistos. Y en cierto modo podemos decir que estos maleantes se han ganado ese trato y misericordia que reciben en El Salvador. De alguna manera podríamos decir eso. ¿A qué se debe que yo les esté contando esto? Lo hago porque los cristianos genuinos nunca hemos sido delincuentes y mucho menos hemos sido dañinos para la sociedad, sino todo lo contrario. El pastor Martin Lloyd Jones, un cristiano prominente y muy respetado en la sociedad británica del siglo pasado, dijo lo siguiente: contamos con pruebas para decir que aún Stalin, nos referimos al dictador de la Unión Soviética, conocido como el hombre de acero, que fue cruel contra los cristianos. Bueno, decía él, contamos con pruebas para decir que aún Stalin, durante el final de esa Segunda Guerra Mundial, hubo de reconocer que los mejores trabajadores que habían en su fábrica de municiones en Rusia eran aquellos cristianos a quienes él despreciaba e injuriaba.
Admitió que se trataba de las mejores personas del país, de las más fiables, de las más leales, de los mejores ciudadanos. Fin de la cita. Lo que quiero decir, hermanos, es que aún nuestros enemigos han reconocido que somos buenos para nuestra sociedad. Pero a pesar de ello, porque nosotros no somos delincuentes, a lo largo de la historia, varios imperios, varios estados o provincias nos han tratado como si fuéramos delincuentes. Nos han perseguido como persiguen a los mareros y a los pandilleros en El Salvador. Y digo como si fuéramos, porque somos un cuerpo en Cristo. Un cuerpo que está formado por los cristianos de todas las épocas y de todos los lugares del globo terráqueo. Así que a nosotros, los cristianos, en todos los continentes a lo largo de la historia, nos han tratado en ocasiones como se trata a los maleantes. En todas las épocas se han dictado leyes u ordenanzas para perseguirnos, para torturarnos, para buscarnos, para encarcelarnos, para azotarnos, para golpearnos, para callarnos y, de ser posible, para aniquilarnos. Ese fue el caso de la iglesia del primer siglo, según los hechos narrados que encontramos en el pasaje que hemos leído, Hechos 8, del 1 al 4. Como lo dije anteriormente, este trato nos lo han dado a lo largo de los siglos. Muchos cristianos murieron quemados en hogueras por el simple hecho de ser cristianos. Muchos fueron lanzados a los leones para ser devorados frente a una multitud en un coliseo repleto de personas que se regocijaban de la muerte de los nuestros. Ese maltrato no ha parado en el devenir de los siglos hasta nuestros días. De tal modo que el mismo día de hoy hay lugares donde siguen tratando a nuestros hermanos en la fe como se trata a los delincuentes. Hoy hay varios recibiendo un trato hostil de parte de los mismos estados y también en algunos lugares de parte de la población en general. Pero hermanos, ¿qué más podemos esperar? Si desde los inicios de nuestra fe hemos sido objeto de este tipo de tratos. Y en Hechos 8, del 1 al 4, tenemos una muestra de ello. Nuestro adversario, el diablo, siempre está intentando acabar con nosotros y su necedad es interminable, pues pasan los siglos y hay evidencia una y otra vez que nunca, pero nunca nos van a callar. Y aún así, siempre hay enemigos que apuntan todos sus cañones contra nosotros y contra nuestra fe, que por cierto es la única fe viva y verdadera, la fe en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Hermanos, no importa cuántas veces lo hagan, no importa los métodos que utilicen contra nosotros, siempre les saldrá el tiro por la culata. Me gusta la simpleza y la claridad con que Tertuliano lo expresa. Él dice lo siguiente, y esto fue de Tertuliano, hermano.
aunque hoy lo usen algunos políticos. La sangre de los mártires se convirtió en la semilla del cristianismo. Tarde o temprano, la iglesia va a recibir un trato hostil. Tarde o temprano, ustedes recibirán de alguien un trato hostil por el simple hecho de ser cristianos devotos. No lo podemos evitar. Somos, como dijo Spurgeon, la sal de la tierra, no el azúcar. Sin embargo, podemos afirmar que la hostilidad hacia la iglesia de Cristo resulta en un abono para la fe cristiana. En este caso, la hostilidad es una gran persecución, nos dice el texto, contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Pero como bien dijo Matthew Henry, aunque la persecución nos pueda expulsar de nuestra obra, también nos puede enviar a trabajar en otro lugar cualquiera. Y eso fue lo que pasó con la iglesia. Deseo que hoy me acompañen a ver tres detalles o tres cosas en este pasaje. La muerte de Esteban, la persecución de la iglesia en Jerusalén y la expansión del evangelio. Lucas nos da estos tres elementos en el versículo 1. Ahí lo encontramos. Y además nos amplía cada uno de estas cosas en los siguientes tres versículos de forma ordenada. Deseo que vean esto, ese detalle de Lucas en sus Biblias. Vamos a subdividir Hechos 8.1 en tres partes. Y luego vamos a ver que Hechos 8.2 es información de la primera parte. Esos 8.3 es información de la segunda parte. Y Hechos 8.4 es información o detalles de la tercera parte. Véanlo conmigo, por favor. ¿Cuál sería la primera parte de Hechos 8.1? Y Saúl consentía en su muerte. ¿Están de acuerdo conmigo? Ahora, ¿qué dice Hechos 8.2? Nos da detalles de eso. Y unos varones piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. ¿Cuál sería la segunda parte de Hechos 8.1? Y aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Hechos 8.3 nos da información detallada de esta persecución. Y Saulo asolaba la iglesia entrando por las casas y arrastrando a hombres y mujeres, los ponía en la cárcel. ¿Y cuál sería la tercera parte, el resto de Hechos 8.1? Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea, de Samaria, salvo los apóstoles. Entonces Hechos 8.4 y de hecho Hechos 8.4 en adelante. Pero vamos a decir hoy Hechos 8.4 nos da detalles de eso. Mas los que fueron esparcidos pasaban por todas partes anunciando la palabra. ¿Ven a lo que me refiero? Que esas subdivisiones de Hechos 8.1 en tres partes, cada una de estas partes tiene más información detallada en los siguientes tres versículos. Así que eso es lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver el detalle de esta información. Y vamos a iniciar muerte en la iglesia. ¿Qué dice Hechos 8.1a? Y Saulo consentía en su muerte. Se refiere a la muerte de Esteban. La muerte de Esteban, amada iglesia, es un punto de inflexión en la vida de la iglesia y particularmente en la proclamación del Evangelio de Cristo. El versículo 2 nos da información que vale la pena observar y exponer. El texto nos detalla acerca de unos varones piadosos que enterraron a Esteban.
No nos dice creyentes en sí, sino hombres piadosos. Posible que haya sido una mezcla entre creyentes y no creyentes, creyentes o definitivamente judíos que estaban escuchando, o griegos que estaban escuchando atentamente a Esteban. Pero eran hombres piadosos que enterraron a Esteban. Además, está registrado que estos hombres hicieron gran llanto sobre él. El llanto de estos hombres piadosos, registrado aquí en las Sagradas Escrituras, nos da a entender que ellos no estaban de acuerdo con lo que se había hecho a este hombre. ¿De dónde sacamos esta conclusión? Bueno, para los judíos que tenían muchas añadiduras de la ley, o como se le llamaba esa segunda ley, conocida como la Misna, era prohibido en esa segunda ley llorar cuando un delincuente o por un delincuente, cuando éste era ejecutado. Era prohibido que le lloraran por alguien que fue ejecutado. Y Esteban fue ejecutado como resultado de haberlo encontrado culpable de blasfemia con falso testimonio. Él no era un hombre que había blasfemado. Pero eso fue lo que hicieron para condenarlo. Fue ejecutado como un delincuente, hermano. Esteban, ese poderoso predicador, hombre lleno del Espíritu Santo, de buen testimonio y de fe, fue ejecutado como que si fuera un maleante. Bueno, ¿qué podía esperar si había sido así con nuestro mismo Salvador? Entonces, el registro de este llanto sobre él, sobre su cuerpo, puede entenderse como un reproche y una muestra de desacuerdo de estos hombres contra las autoridades. Esa protesta, las autoridades la entendieron como tal, como una protesta, y entonces deciden, según ellos, aniquilar la fe cristiana que está en crecimiento y determinan perseguir a la iglesia para que no se hable más de Cristo. Hay algo en lo que deseo que reflexionemos en este punto. Creo que todos deberíamos estar de acuerdo en el antes y después de la iglesia, luego de la muerte de Esteban. Ahora, y si a partir de esa muerte nos tomamos el tiempo, en su casa, yo voy a hacer un ejercicio ahora, nos tomamos el tiempo para entender que en la historia de la iglesia, la muerte de la triste muerte de hombres de Dios como mártires le han traído luz y bendición al evangelio. Aquellos que han matado para traernos, según ellos, temor y mortandad, nos han dado luz y bendición. Solo voy a mencionar unos 2 o 3 casos que se sumarían a Esteban, casos extrabíblicos, pero históricos. John Huss, conocido como un prerreformador, a quien por predicar una doctrina correcta acerca de Cristo y de la salvación, a quien por descubrir la mentira y la corrupción del papado, a quien por predicar en el siglo XV a los creyentes en su propio idioma, ese fue uno de sus pecados, predicarles en el idioma que entendieran y no predicarles en latín. Por esas cosas lo mataron. ¿Saben cómo lo mataron? Lo vistieron de sacerdote,
pero le pusieron un sombrero con figuritas como de demonios y de diablos. Le cortaron todas las yemas de los dedos como una tortura y finalmente lo metieron a una hoguera ardiendo para que muriera en el fuego. Se dice que John Hus murió cantando y alabando a nuestro Dios. Esa muerte no pudo detener el evangelio puro y verdadero que él predicaba. De tal modo que 100 años después de su muerte, su vida y ministerio fue de gran impulso y de gran impacto para lo que se conoce como la Reforma Protestante, influyendo mucho en la vida de Martín Lutero. Y esa reforma, hermanos, sigue viva hasta nuestros días. Otro caso, William Tyndale. ¿Saben qué fue lo que hizo para que determinaran matarlo por tortura y luego quemar sus restos? Lo que hizo fue traducir la Biblia al idioma inglés. Ese fue su pecado, hermano. Por eso fue condenado. Eso fue en la primera mitad del siglo XVI. Ya la reforma había hecho el boom. Hasta el día de hoy, su vida y ministerio ha impulsado a muchos para que en nuestros días tengamos las sagradas escrituras en nuestro idioma. Reina, el que tradujo por primera vez la Biblia en español o la versión que manejamos, Asiodoro de Reina, tuvo que huir, hermano, con algunos manuscritos y andar escondido para traducirla al español. Tenemos otros casos, como por ejemplo Gene Elliot, Peter Fleming, Ed McMullen, Nate Sand y Roger Yudeirán, muertos en el campo misionero en las Amazonas del Ecuador por indígenas de la tribu Guaraní. El impacto que ellos han tenido y el impulso que han sido para muchos jóvenes alrededor del mundo para ir al campo misionero no se puede medir, hermano. ¿O qué decir del impacto de la vida de misioneros, de los escritos en misioneros, de los escritos de David Brenner Acker, que estuvo a los pies de ahí en la casa incluso de Jonathan Edwards, los escritos en su diario, el impacto que ha tenido, y eso que no murió como mártir, pero el impacto que ha tenido para la evangelización del mundo. Esteban, lo conocemos como el primer mártir, pero ha habido muchos a lo largo de los siglos. No todos son tan trascendentes históricamente, pero siguen siendo mártires y siguen el día de hoy habiendo mártires. Algunos son anónimos para la historia, desconocidos para nosotros, pero que han impactado en sus pequeñas aldeas, en sus pequeños caseríos y en sus comunidades. Han impulsado a otros para la proclamación del evangelio. Han sido puntos de inflexión para el evangelio en sus comunidades, en sus países y en algunos casos en el mundo. También hoy hay otros que están muriendo. Ahora también hay unos que no mueren, pero son torturados o amenazados a muerte o amedrentados. Todo esto para que el evangelio no sea esparcido. Pero los detractores del evangelio siempre fracasan porque luchan contra el Dios de todo el universo. Nosotros solo somos sus soldados. Espero que entre nosotros, y lo digo con toda seriedad y sinceridad, espero que entre nosotros no sea necesario que Dios permita el martirio para que la iglesia despierte al evangelismo
y al esparcimiento del mensaje de Cristo. Le ruego a Dios que para nosotros sea suficiente con la exposición de la palabra, para que nuestro ser se apasione y se estremezca para predicar a Cristo, para predicarle a la gente que hay un Salvador, para decirles con la simpleza y la transparencia de nuestro corazón que Cristo en la cruz del Calvario pagó por nuestros pecados, que Dios nos ama con un amor que no tiene manera de medirse, de tal manera que envió a su Hijo a morir en la cruz. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero no dejemos de decirle que Él venció a la muerte y que Él está vivo. Hermanos, la muerte de un creyente como Esteban no es igual a la muerte de un incrédulo. Los incrédulos andan bañados de gasolina. Es decir, tarde o temprano arderán en el infierno. Sépanlo. Y luego de saber eso, no deben de dejar de proclamar el evangelio a los perdidos. Nosotros tenemos que predicarles para que esos que caminan figurativamente hablando, bañados en gasolina, puedan ser rociados con la sangre de Cristo que los limpia de todo pecado. Hay mucho más que reflexionar acerca de la muerte de Esteban, pero vamos a pasar a la persecución. Hechos 8:1b. Y en aquel día hubo una gran persecución. La palabra que usa el griego ahí es una mega, podríamos decir, persecución contra la iglesia. Estaba en Jerusalén. La muerte de Esteban no hizo que la furia hacia los creyentes se aplacara. Ah, ya matamos a uno y pobrecitos los demás. No, hermanos. Todo lo contrario. Esto encendió la llama para una gran persecución, enorme persecución, monstruosa persecución, perversa persecución, inmisericordia persecución. Creo que muchos no están conscientes de lo que es evangelizar, mejor dicho, de lo que es hacer discípulos. Hermanos, esto consiste en introducirse al corazón del territorio enemigo, donde los demonios reinan, donde las huestes espirituales de maldad tienen un festín. Nosotros no somos bienvenidos en ese lugar, pero evangelizar es ir ahí, hermano, al corazón de las tinieblas y quitarles a uno de los que está ahí y traerlo herido, moribundo, muerto a los pies de la cruz para que vea a Cristo y sea resucitado espiritualmente. Eso es, hermano, evangelizar. ¿Ustedes creen que los demonios o que esos principados, potestades, que los gobernantes de las tinieblas de este siglo y que las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, creen ustedes que ellos, cuando nosotros vamos a un lugar a predicar el evangelio, cómo creen ustedes que ellos reaccionan? Ellos no se quedan de brazos cruzados, hermano. Tenemos que saberlo.
No les puedo mentir. Y esta gran persecución que nos narra Lucas es una muestra de eso. Pero como sabemos, confiamos y tenemos paz de que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Es así, hermanos? Así es, aunque no lo afirme. John Stott escribió: lo que está claro es que el diablo, ese quien acecha detrás de toda persecución hacia la iglesia, fue muy lejos, dice él. Su ataque tuvo el efecto opuesto a lo que pretendía. En lugar de ahogar el evangelio, la persecución solo tuvo éxito en extenderlo. Ellos, hermanos, están batallando contra Dios, no contra nosotros. Hay un caso muy sonado en la historia de la lucha contra el narcotráfico de un agente de la DEA que mataron. Enrique Camarena, creo que era el nombre. En una narración, en un documental, ellos dicen: Enrique Camarena era nuestro escudo. Porque vieron la reacción del gobierno de Estados Unidos contra los que mataron, los eliminaron a todos. Y entonces a nosotros no nos toca. Se infiltran y los narcotraficantes les tienen miedo aún. Nosotros no representamos al gobierno de Estados Unidos, sino un reino mayor. Y nosotros está la sangre de Cristo. Podemos estar en medio de los demonios, cerrados a Cristo, evangelizando, y tengan la plena seguridad que venceremos. Veamos ahora los detalles que nos da el versículo 3 acerca de esta persecución. Dice: y Saulo asolaba la iglesia. Ese asolaba, hermanos, una palabra tan fuerte que denota muchas cosas. Era un deseo de aniquilarla, de exterminarla, de molerla, de pulverizarla. Y con ese deseo entraba por las casas. ¿Y saben qué hacía? Arrastrando a hombres y mujeres. No con esposas y caminando. No así. ¿Cómo lo llevaban? Arrastrado. ¿Qué hacía? Los ponía en la cárcel. ¿Saben quién hacía eso? El apóstol Pablo, antes de encontrarse. En su última epístola, le escribe a Timoteo: la palabra del Señor no está presa. Cuando él estaba preso, quisieron poner el evangelio tras las rejas, y mientras habían cristianos tras las rejas, el evangelio se expandía, hermano. Qué maravilloso es nuestra fe, la historia de nuestra fe cristiana. Cuando Dios lo llama, no hemos llegado hasta ahí, faltan varios domingos. Pero cuando Jesucristo llama a Saulo, a este mismo Saulo, Jesús le dijo: Ananías, refiriéndose a Saulo, yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Hermanos, si vamos a tomar las armas de nuestra milicia para predicar el evangelio, es bueno que sepamos de antemano que vendrán adversidades. Y por eso es necesario que la iglesia
estemos unidos en esta causa. Todos unidos. Unidos orando fervientemente unos por otros. Unidos en amor fraternal, genuino. Unidos en el estudio de la palabra. Unidos en congregarnos, unidos en adorar con cánticos y alabanzas y ofrendas y de gratitud, unidos en la tarea de evangelización, unidos en un mismo pensamiento, unidos sirviendo para la exaltación de Cristo y la proclamación del evangelio con poder. Nosotros, hermanos, debemos de estar unidos. No podemos ser un témpano de hielo, hermano, ante esta enorme necesidad de nuestra sociedad. No podemos ser fríos. No, hermano, no lo permitamos nosotros mismos. Vamos a la tercera parte, la expansión del evangelio. Hechos 8:1. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Notemos que hay una secuencia que va ligando un evento con otro. La proclamación del evangelio, la muerte, está ligada a la persecución, y eso da como consecuencia la expansión del evangelio. Los enemigos del evangelio esperaban que con la muerte de Esteban, los demás creyentes tuvieran temor y desistieran de seguir hablando de Cristo. Sin embargo, notan que esto para nada los ha amedrentado. Y identifican que son valerosos, corajudos en seguir predicando el evangelio, posiblemente en las propias puertas de sus enemigos. Así somos los cristianos. Luego determinan montar una mega persecución para que de una vez por todas huyan y la llama del evangelio se apague. Pero en vez de eso, la llama del evangelio se expande. Fue alguien de apellido Begel que dijo: el viento aumenta las llamas, en referencia a esto. Y realmente eso fue lo que pasó con la fe cristiana. Querían destruirla y terminaron esparciendo nuestra fe por muchos lugares. Para ser más específicos, el evangelio llegó a toda Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Si leemos el final de 8:1 y el versículo 8:4, vamos a notar algo muy significativo que yo quiero resaltar en esta mañana y que Lucas nos está mostrando. Hay una distinción en Hechos 8:4. Dice: más los que fueron esparcidos. Es importante esa distinción, porque los apóstoles, el versículo 1 nos dice, se quedaron en Jerusalén. Entonces, lo que está narrando en el 4 no tiene nada que ver con actividades de los apóstoles. Es decir, ese crecimiento fue el resultado del trabajo del cristiano de a pie, por decirlo de alguna manera, de la iglesia en términos generales, de los nuevos creyentes, de los que no eran tan maduros, de los que no habían andado caminando con Cristo, de los que no tenían aquel gran conocimiento de la teología, de la gracia, de muchas otras cosas. Era de la iglesia. Todos eran obreros en este ejército. Estaban en la infantería, iban en primera línea.
No eran los apóstoles. Este esparcimiento de la iglesia no se dio por la predicación de los apóstoles en las diferentes comunidades. Fue la predicación, y esa palabra en el versículo 4 que está traducida como predicación, realmente es el anuncio de las buenas nuevas, de la raíz de Evangelium, que es buenas nuevas. El anuncio de las buenas nuevas de la palabra. La versión de ustedes dice, creo que el anuncio, la predicación del evangelio, pero era anunciar las buenas nuevas de la palabra. Anunciando. Podría ser una traducción aceptable. En la versión que yo tengo dice, mas todos los que fueron esparcidos pasaban por todas partes anunciando la palabra, porque esa es logos que está ahí. Saben, no está hablando de pararse en un púlpito. En este caso del 4, no está hablando de pararse en un púlpito y predicar. Está hablando de esa plática cotidiana, cercana, afectiva, intensa que ustedes pueden tener ahí donde están. Ustedes son semillas del evangelio. Son pámpanos. Lleven fruto. Es la iglesia, no los pastores o los líderes. Esa responsabilidad es de todos, hermanos. Ustedes son embajadores de Cristo. Es el mismo Stott que dice, la evangelización cristiana se hace posible cuando la iglesia recupera tanto el evangelio bíblico como una gozosa confianza en esta verdad, en su relevancia y en su poder. Espero que a través de esta serie Dios encienda esa llama de fe en el mensaje del evangelio. Que ustedes vean que nosotros creemos, y nosotros, hermanos, nuestra fe es una fe de hechos históricos. Nosotros creemos que Cristo vivió una vida sin pecado. Así fue. Es un hecho registrado. Nosotros creemos que Cristo murió en la cruz. Así fue, y murió por nuestros pecados. Es un hecho registrado. Nosotros creemos que fue sepultado, y así fue. Él fue sepultado y los romanos pusieron una guardia para cuidar esa tumba. Está registrado. Y nosotros creemos que esa tumba está vacía porque Cristo en su mismo poder, en sí mismo, nadie lo levantó, nadie lo resucitó. Él en sí mismo se levantó de entre los muertos, venció la muerte y resucitó y salió de la tumba, se quitó los lienzos, se quitó todo y salió, hermanos. Nuestra fe está basada en registros históricos. Es la pura verdad. Tenemos que confiar en esa. Tenemos que confiar que esa verdad es poderosa, es relevante. Se hizo muy famoso un discurso del presidente argentino esta semana, allá en un foro económico mundial. Y he escuchado discursos del presidente en redes sociales en su campaña. Hermano, fue a decir lo mismo que dijo toda su campaña, porque él cree que lo mismo es relevante. Él está convencido de eso y lo repite una y otra vez. Y no le da pena volver a decirlo, y lo dice con categoría. Nosotros, hermanos, tenemos la pura verdad en nuestras manos, a Cristo en nuestro corazón. Nos cansamos de decirle al mundo la verdad, digamos la compasión. Cristo es el Salvador del mundo. La gente necesita escuchar eso. Ustedes, hermanos, son los instrumentos indicados que Dios usa para esparcir su mensaje. Voy a repetir, porque ya lo dije. No se permita a sí mismo, a sí misma,
ser un témpano de hielo ante la necesidad de los perdidos y la proclamación de la. Y si lo es o lo ha sido, dígale al Señor, no quiero esto de mi vida cristiana. Enciende una llama en mi corazón que se apasione y usa mi manera de ser como soy, a quienes puedo llegar, pero dame valor para hablar de ti con pasión. Hermanos, tenemos una gran tarea. ¿Qué libro nos ha traído el Señor? ¿Cómo nos está retando y personalmente cómo lo está haciendo? Pero aquí hay un ejemplo y lo vamos a ver en algunos domingos. Cuando la iglesia se dedica genuinamente y apasionadamente a la tarea que Dios nos ha encomendado, las puertas del infierno no pueden detener la conversión de los más pecadores. Saulo es un ejemplo. Aún aquellos que en nuestra imaginación nunca vendrían a Cristo, es posible que vengan por el poder de este mensaje. No seamos fríos ante esto. Hablemos de Cristo. La hostilidad hacia el evangelio y la fe cristiana. Y para ser específicos, la hostilidad que nosotros mismos podemos encontrar en nuestra contra no debe hacernos retroceder nunca en nuestra tarea de evangelización. La agresividad, la persecución, las amenazas, el vituperio, la mentira, los rumores y cualquier hostilidad nunca ha mermado el valor y la tenacidad de los cristianos en proclamar a Cristo. Y nosotros no vamos a ser la primera generación de cristianos que se deja desmotivar o desalentar o callar, ni por la cultura que nos pretende ridiculizar, ni por las amenazas que algunos puedan tener, ni por las corrientes inmorales de pensamiento que gobiernan nuestra era. Estoy tomando ideas de alguien más y poniéndolas en mis palabras. Algunos dicen que si el evangelio fuera un chisme, y eso no se aplica a esta iglesia, soy muy sincero en eso. Aquí, gracias a Dios, no tenemos problemas de chismes. Pero algunos dicen que si el evangelio fuera un chisme, la iglesia lo proclamaría. Si fuera una murmuración, ahí andaría de casa en casa. Pero es la verdad. Prediquemos el evangelio. Antes de atemorizarnos, de retroceder, seamos más intrépidos, impetuosos en anunciar a Cristo. Así debe ser entre nosotros, amados hermanos. Las pruebas que hay en nuestra vida no nos deben hacer retroceder en el ministerio que Dios nos ha encomendado, porque Él es nuestro castillo fuerte. Así lo escribió Martín Lutero. Castillo fuerte es nuestro Dios. Defensa y buen escudo. No me acuerdo literalmente, pero algunos renglones sí decía, con su poder nos librará de todo trance agudo. Que muestre su furor, Satán, todo su vigor. Que aquí estoy con Cristo, mi castillo fuerte. Hermanos, si nos vamos a dedicar de serio a la tarea de evangelizar, sepan, nos estamos enlistando a una guerra sin tregua contra Satanás. Les animo a que se anoten. Vamos ahora.
Bendito Dios y Padre. Gracias por tu bendita palabra, por retarnos tan fuertemente, Señor, a mí y a la iglesia. No podemos con esa tarea tan grande en nuestras fuerzas. Somos inútiles, pero en ti, con tu palabra, con Jesucristo, con la llenura de tu Espíritu Santo, con una iglesia unida y contigo, pues sobre todas las cosas. Vamos, Padre, aún a los lugares más tenebrosos. Úsanos para tu gloria. Úsanos, Señor, para tu gloria en la salvación de los perdidos. Que en el corazón de cada uno de nosotros haya un deseo ferviente y apasionado de predicar a Cristo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Antes de pasar al hermano Erasmo, creo que es importante una oración más. Quiero pedirle, no le he platicado con él, pero el pastor Saúl, ¿qué pasa? Quiero que dirija una oración por esta iglesia y por lo que Dios también nos está